Muy buenas tardes. Saludo especial de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidenta, y de los demás magistrados que integran la corporación. Corporación que, como es conocido de todos, es el órgano de administración y gobierno de la rama judicial y que precisamente para esta contingencia de la pandemia provocada por el COVID-19 dispuso a través del acuerdo 11.532 del 11 de abril la coordinación de 3 unidades del Consejo Superior para la capacitación en el uso de las herramientas tecnológicas para fortalecer la gestión judicial y administrativa de los despachos judiciales. Estas unidades son la unidad del CENDOC, el Centro de Documentación Judicial, y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se hace presente a través de la unidad de informática y, por supuesto, con la coordinación de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Me complace informarles que hoy iniciamos el ciclo de capacitaciones en proyección social, desarrollando el primer taller denominado Capacitación para actores externos de la rama judicial en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que contará con la participación del ingeniero Víctor Hugo Quintero Marín, director del proyecto de uso y adopción de las herramientas de productividad Microsoft, de la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y conscientes que los abogados litigantes desempeñan un rol muy importante para la articulación del sector justicia, hemos precisamente propiciado esta importante capacitación para ellos. Una vez finalice la exposición por parte del ingeniero, responderá algunas de las preguntas del chat de participación. También podrán formular inquietudes técnicas que serán atendidas por nuestro personal técnico de la Escuela Judicial. Asimismo, al finalizar la capacitación, se dispondrán de 2 códigos QR para el registro de la asistencia y para la evaluación de esta capacitación. Quiero darle la bienvenida al ingeniero Víctor. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, ingeniero. Muy buenas tardes para todos. En nombre del Consejo Superior, de la doctora María Lucero Novoa de la Escuela Judicial, de la Unidad de Informática y del CENDOC, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Víctor Quintero, trabajo para controles empresariales y he venido desarrollando junto con la Unidad de Informática y el Consejo Superior de la Judicatura un proyecto llamado Uso y Adopción de las Herramientas de Productividad Microsoft Office 365 en la rama judicial. Vamos a hablar un poquito de lo que hemos venido desarrollando al interior de la rama judicial. Les vamos a contar un poco de cuál es ese proceso de uso y adopción de las herramientas de productividad de Office 365 en la rama judicial, o cuáles son las capacidades que estamos entregando en este momento a los despachos y a las unidades administrativas de la rama. Vamos a conocer un poco las herramientas que se están desarrollando directamente dentro de los despachos, todo lo que tiene que ver con las herramientas colaborativas. Vamos a contarles la metodología que hemos utilizado para desarrollar este procedimiento, este conocimiento dentro de los despachos. Y vamos a ir directamente a la herramienta para que ustedes conozcan de primera mano cómo están trabajando los despachos en este momento. Vamos a proceder con nuestra presentación. Bueno, ¿qué busca Microsoft? ¿Cuál es la misión de Microsoft en este tiempo de transformación digital? Pues básicamente la misión de Microsoft en este momento es empoderar a todas las personas y organizaciones del planeta a lograr más. ¿Y cómo se logra esa milla extra o cómo se logra ese objetivo superior? Básicamente con conocimiento, ¿sí? Y ese conocimiento apalancado en herramientas que nos permitan interactuar no solamente a nivel persona con una máquina, sino que nos lleven, ¿sí?, a un concepto fundamental que manejamos hoy en día, que es el trabajo colaborativo. Pero ¿y para qué el trabajo colaborativo? Hoy en día la rama judicial está en un proceso de transformación digital
Y la transformación digital no es un proceso de máquinas, no es un proceso de software, ni es un proceso de herramientas informáticas. La transformación digital es un proceso de las personas. Son las personas las que se transforman digitalmente y llevan a las organizaciones a procesos de transformación en su gestión. Es así como a través de un proceso de consultoría que se ha desarrollado dentro de la rama judicial, se han denominado estos 4 pilares para la transformación de la justicia desde la perspectiva de las personas, que básicamente consiste en empoderar a los empleados de la justicia, básicamente empoderarlos con conocimiento, empoderarlos con nuevas capacidades tecnológicas que les permitan desarrollar mejor sus actividades en el día a día, y básicamente cuando hablamos de actividades hablamos de las actividades administrativas que se desarrollan al interior de los despachos o al interior de las diferentes unidades administrativas. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo básicamente de que ellos se descarguen de esas actividades administrativas recurrentes que les consumen demasiado tiempo, y que ese tiempo que liberamos introduciendo la tecnología en su quehacer diario le permita dedicarlo a lo que es el core business o el negocio principal de la justicia en Colombia, que es impartir justicia. Entonces, desde esa perspectiva, si empoderamos a los empleados, si empoderamos a los funcionarios, si les damos nuevas herramientas para que puedan desarrollar de una manera más eficiente esas actividades administrativas, ellos lograrán obtener el tiempo para dedicarlo a su labor principal. El otro punto es la atracción y experiencia del ciudadano, ¿sí? Eso lo lograremos también ofreciendo o poniendo en manos de los funcionarios herramientas con las que puedan mejorar y dar un mayor grado de satisfacción a la experiencia que se tienen con los ciudadanos. Obviamente, al tener herramientas informáticas que apoyen nuestros procesos administrativos, pues esto permitirá la optimización de los procesos y por ende, el último de nuestros pilares, que será llegar a un proceso de transformación en la gestión. ¿Esto cómo lo vamos a lograr? Pues básicamente con el uso y la adopción de esas herramientas y de esos nuevos conceptos de transformación que estamos introduciendo a través de este proyecto. Uno de los objetivos fundamentales es claramente identificar todas aquellas experiencias de usuario o como lo expresamos nosotros, los puntos digitales críticos para la transformación de los usuarios de la rama judicial. Se han hecho una serie de identificaciones de cada uno de esos puntos en los que puede llegar a cambiar la experiencia digital con los ciudadanos y con base en cada uno de ellos se han formulado cierto tipo de casos de uso con los que podemos llegar a mejorar la experiencia que tenemos con los usuarios. Todo esto siempre desde la perspectiva de poder tener una medición de satisfacción de ese usuario con los servicios que presta la justicia. Bien, ¿y qué son herramientas colaborativas o qué son las herramientas de trabajo colaborativo? Pues básicamente son servicios informáticos que le permiten trabajar conjuntamente sobre un mismo activo de información a varios funcionarios. Para nadie es un secreto que hoy en día la sustanciación de sentencias o la sustantación de documentos dentro de la rama judicial básicamente implica un proceso en el que el sustanciador da inicio al documento, ¿sí? Y posteriormente, en algunos casos, lo imprime para la lectura de la persona que finalmente lo va a aprobar, en este caso el juez, en las unidades administrativas, pues básicamente el funcionario que finalmente debe firmar los documentos. Y una vez ese documento se imprime y se hacen las correcciones, pues posteriormente ya se genera una versión definitiva. La idea acá es que ese trabajo de corrección, ese trabajo de comentarios, ese trabajo de revisión se haga directamente sobre el mismo archivo y que varios funcionarios puedan tener acceso al documento para que todas las correcciones queden de una vez sobre el documento y que no haya varias versiones de ese documento. Entonces, estas herramientas de trabajo colaborativo le permiten a los funcionarios o a los empleados de la rama judicial trabajar conjuntamente sobre un mismo archivo de información con la posibilidad de tener una comunicación constante a través de texto, audio o video
garantizando la eficiencia y la eficacia del proceso de coautoría de documentos en la rama judicial. Esto básicamente define o es la definición de un trabajo en equipo utilizando las herramientas informáticas. ¿Cómo funciona? Pues la colaboración básicamente se basa en la capacidad de los servicios informáticos actuales de conferir o de entregar accesos al mismo activo informático en un mismo momento de tiempo, controlando quién, cuándo y cómo lo accede y bajo qué tipo de privilegios puede acceder a este activo informático. Cuando hablamos de un activo informático es básicamente un archivo, lo que conocemos como un archivo de Word, un archivo Excel, un archivo de PowerPoint, un archivo de una fotografía, un audio. Esos son nuestros activos de información. Y las plataformas de colaboración o las plataformas de almacenamiento en la nube habilitan este tipo de archivos para que podamos acceder de manera controlada al mismo tiempo sobre un mismo recurso y desarrollar contenidos sobre estos mismos recursos. Bien, ese activo se localiza, y esto es fundamental, para yo poder tener un ambiente colaborativo, debo tener un repositorio de almacenamiento colaborativo, es decir, lo que hoy en día conocemos como la nube, ¿sí? No sirve de nada si el activo de información que tengo lo tengo solamente en el disco duro de mi equipo, porque desde esa posición yo no voy a poder interactuar o colaborar con otras personas, porque ese archivo pues finalmente está en una plataforma a la cual yo solamente tengo acceso. Ese archivo informático está en un solo espacio de almacenamiento y todos los usuarios acceden a ese activo a través de un enlace. Esto también rompe un poco el paradigma que tenemos hoy en día de que para poder compartir un archivo yo tengo que enviar el archivo o transportar el archivo a través de un medio, ¿sí? Eso rompe un poco ese paradigma porque hoy en día los archivos están en una sola posición, ¿sí? ¿Y están en dónde? Están en la nube. Y cuando un archivo está en la nube, pues básicamente la identificación o una de las identificaciones de ese archivo, además del nombre, es el vínculo de dónde está ubicado ese archivo, ¿sí? Es así como pasaremos hoy en día de compartir archivos, es decir, de copiar los archivos directamente a mi disco duro o copiar los archivos a una USB, a simplemente compartirnos la ubicación en donde está el archivo, enviando única y exclusivamente el vínculo para que otras personas puedan colaborar con ese activo de información. Pero aquí hay un tema muy importante que debemos tener en cuenta y es la seguridad de ese archivo, que son básicamente los privilegios con los cuales yo voy a compartir mis archivos a las personas que voy a invitar a colaborar en ese espacio. ¿Y cuáles son los beneficios que me da este trabajo colaborativo? Pues básicamente fomenta el trabajo en equipo. Ya no es mi archivo que yo se lo entrego a alguien más para que ese alguien más lo altere o lo modifique o lo corrija. Es un archivo en el que estamos trabajando varias personas y el resultado de ese archivo es un trabajo en colaboración o un trabajo en el equipo que se desarrolla. Mejora la comunicación, ¿sí? Ya no vamos a tener que estar desplazándonos dentro de nuestros sitios de trabajo buscando comentarios a los contenidos que producimos. Todo eso lo podemos hacer mediante el uso de las herramientas de comunicación unificada que nos brindan estos sistemas de colaboración, como lo vamos a ver ahorita en un momento. Aumenta la productividad al evitar desplazamientos, al no tener que tener espacios en los que tengo que esperar a que me den los comentarios sobre algo, sino que simplemente voy obteniendo los comentarios en línea y voy haciendo las correcciones en línea. Eso me permite aumentar mi productividad y mi efectividad. Aumenta la seguridad y optimiza el uso de los recursos. ¿Por qué? Porque finalmente ya no existen varias copias del mismo archivo. La idea es que ese archivo esté en la ubicación definitiva desde donde se va a servir o desde donde se va a compartir. Eso genera un tema importante de seguridad porque al ya no haber copias no controladas del archivo, sino que todas las copias van a estar disponibles en un solo punto y desde ese punto yo controlo quién lo puede ver o quién lo puede editar, hasta cuándo lo puede ver, hasta cuándo lo puede editar, o que esté protegido, digamos que por todo este ambiente de seguridad
que tienen, digamos, los sistemas que no permiten el ingreso o el acceso a personas que no estén autenticadas o que no tengan los permisos necesarios, pues eso básicamente aumenta la seguridad y optimiza el uso de nuestros recursos. Evita desplazamientos innecesarios y mejora la organización de los activos de información de la entidad, porque ya vamos a declarar unos repositorios de información específicos para cada tipo de información y específicamente para aquellas personas que pueden llegar a tener acceso a esos activos de información. Bien, desde este punto de vista, ¿sí? Microsoft ofrece una serie de argumentos que nos ayudan a reinventar la productividad para lograr la transformación digital de nuestras organizaciones, que son básicamente los conceptos de colaboración, movilidad, inteligencia y confianza en el trabajo y en los activos de información que estamos produciendo. Estos son los 4 pilares básicos de la plataforma de Office 365. Colaboración, como ya lo explicamos, movilidad, porque a la plataforma podemos acceder desde cualquier tipo de dispositivo y desde cualquier parte del mundo, simplemente teniendo en cuenta que debemos tener conectividad a internet para poder accederlo. Inteligencia, porque toda la plataforma está soportada por servicios de inteligencia artificial, como ya vamos a ver, algunas de las herramientas que tenemos en esta plataforma ya cuentan con algoritmos de inteligencia artificial que nos permiten generar cierto tipo de acciones basados en conductas, basados en ciertos servicios cognitivos que podemos utilizar en la nube de Office 365. Y confianza, porque es un esquema seguro que está protegido básicamente no solo a nivel de identidad, es decir, que yo solo puedo conectarme a este tipo de plataformas utilizando una credencial segura, ¿sí? Con ciertas políticas de seguridad que ha establecido la rama judicial para poder asegurar su plataforma, pero no solamente está protegido a nivel de identidad, sino que protege los datos, ¿sí? Dando la posibilidad de compartir única y exclusivamente con aquellas personas que yo debo compartir la información, pero adicionalmente dejando una traza de cualquier tipo de acceso que se tenga a esa información desde las IPs que estén habilitadas para poder tener acceso a esta información y dejando, como lo digo claramente, una traza de cuándo hubo un acceso a qué tipo de recurso, lo que finalmente genera un ambiente de confianza. Uno de los factores que identificamos dentro de este proceso de uso y adopción de las herramientas de Office 365 en la rama judicial fue el hecho de que hoy en día pues el 70% de la rama judicial no es nativa digital, ¿sí? Todos conocemos que para nosotros los que no somos nativos digitales el concepto de una identidad digital es un tema ambiguo y que requiere de un poco más de explicación que para los nativos digitales o para las personas pues, que finalmente nacieron con Internet ya debajo del brazo. Por ello, consideramos en este proyecto que hablar simplemente de herramientas, venir a explicarles cómo trabajan con un Outlook, cómo trabajan con un Teams, cómo trabajan con un Word, pues realmente no tiene sentido si no logramos llevar a estas personas que no son nativas digitales a ese siguiente paso de comprender qué es una identidad digital y para qué me sirve. Desde esa perspectiva hemos lanzado 3 casos de uso, que son los casos de uso que estamos en proceso de hacer llegar a todos los funcionarios de la rama judicial. Y el primer caso que estamos desarrollando es el caso que se llama Mi Identidad Digital. Y a través de este caso, que llamamos Mi Identidad Digital, logramos introducir a los funcionarios judiciales dentro del concepto de qué es mi identidad digital y cómo se convierte en la puerta de entrada a lo que llamamos nosotros la justicia 2.0 o la justicia digital. Bien, partimos de un concepto de que la identidad digital no es solamente las credenciales, no es solamente mi cuenta de correo electrónico y mi contraseña que hacen parte de mis credenciales, porque eso básicamente es lo que habilita mis dispositivos para conectarse a mi identidad digital. Mi identidad digital va más allá de mis credenciales y mi identidad digital parte, por ejemplo, de mi espacio digital.
¿sí? Que va a ser ese espacio en el que yo voy a almacenar todos los contenidos con los que yo colaboro o con los que quiero que alguien más colabore. Es decir, ese es el concepto de mi espacio digital o de la nube, como lo conocemos coloquialmente en este mundo tecnológico. Solamente esos contenidos que yo voy a poner allí en mi espacio digital, en mi nube, van a ser los contenidos con los que yo puedo interactuar o con los que yo puedo solicitar que otras personas colaboren con ellos. Y el otro concepto es el concepto de mi tiempo digital. ¿Sí? Como yo ya estoy en un punto, ya tengo mi identidad digital, tengo mis credenciales que habilitan a mis dispositivos a conectarse a mi identidad digital, debo tener un espacio en el que yo administre mi tiempo digital, en el que yo, además de tener un control de los tiempos que uso, ¿sí? Y puedo comunicarle a la entidad, ¿sí? Cuáles son los espacios de la agenda que tengo disponibles o cuáles son los espacios de mi agenda que tengo en ese momento ocupados. ¿Y por qué es importante tener mi tiempo digital descrito o mi tiempo digital dentro de esta herramienta, dentro del concepto de mi identidad digital? Porque hay un tema importante que es y que nos proveen las herramientas de colaboración y es la capacidad de poder consultar la disponibilidad de las personas que están conectadas en un mismo entorno. ¿Sí? Y el ejemplo más claro que ponemos de este tema es cuando yo necesito armar una reunión de 10 personas que están dentro de mi organización. Eso actualmente y sin tener en cuenta las herramientas de trabajo colaborativo, pues me puede llegar a tomar entre 10 y 30 minutos mientras yo llamo a cada una o contacto a cada una de las personas para ver si tiene disponibilidad de tiempo. Y si yo voy en la tercera persona que llamo y la persona me dice, no, no tengo disponibilidad en ese espacio, pues tengo que volver a llamar a la primera para concertar nuevamente un espacio. En este punto, el trabajo de herramientas colaborativas me permite consultar la disponibilidad de esas 10 personas en un mismo momento, haciendo básicamente a la distancia de un clic, para poder coordinar esa reunión lo más rápido posible en el primer momento que tengan disponibles las 10 personas. Y con eso, pues logro una optimización del tiempo. Y el último concepto que tenemos, la última arista que tenemos en los temas de mi identidad digital es básicamente mi comunidad digital. ¿Y mi comunidad digital de qué se compone? Pues se compone básicamente de mis contactos digitales, todas aquellas personas con las que sostengo comunicaciones digitales o con las que comparto información de manera digital y mi equipo digital, ¿sí? Es decir, en mi equipo de trabajo con el cual, ¿sí? Yo tengo o comparto información de primera mano. Este es el concepto que estamos entregando a los funcionarios de la rama judicial. Claramente, cuando hablamos de mi equipo digital, estamos hablando del equipo del despacho o del equipo de la unidad administrativa con la que finalmente yo interactúo de primera mano. Y nos sirve también para el segundo concepto que estamos entregando, ¿sí? Y si se dan cuenta, aquí no estamos hablando específicamente de herramientas, sino de la manera como las personas interactúan digitalmente dentro de la rama judicial. Y quisimos utilizar nombres que fueran amables y que fueran de uso común dentro de la rama. Por eso nuestro segundo caso se llama el estante digital de procesos. Y es básicamente un caso de uso que pretende lograr la estandarización de cómo almacenamos digitalmente los activos de información dentro de las múltiples herramientas que tenemos en la organización. Entonces, es básicamente aprender a cómo almacenar los archivos dependiendo del tipo de repositorio que debemos utilizar. Ejemplo, si los archivos que necesito almacenar solamente los voy a ver yo y solamente debo tener acceso yo, pues claramente esos archivos deben ir en un repositorio digital, pero al cual solamente yo tenga acceso. Pero adicionalmente que desde ese repositorio yo los pueda compartir con otras personas. Pero si esos archivos solamente pueden tener acceso las personas de la organización, es decir, las personas de la rama judicial, pues esos archivos deberán ir en ese repositorio especial que está ubicado o que tiene esa restricción de que solamente las personas de la rama judicial pueden llegar a esos archivos a través de los vínculos que generan, ¿sí? Y una vez, ¿sí? Yo determine que esos archivos
pueden ir a personas externas a la organización, pues ya tendré que colocarlos específicamente en ese repositorio que me permite compartirlos con otras personas fuera de la organización, teniendo claramente establecido cuáles van a ser los permisos y cuál va a ser el flujo de aprobación con el que debo publicar esos contenidos en ese espacio colaborativo. Y el tercer concepto o el tercer caso de uso que estamos trabajando con los funcionarios de la rama judicial lo llamamos la ponencia digital. Y esto no es más que enseñarles a todos los recursos, a todos los funcionarios y empleados de la rama judicial a trabajar de manera colaborativa, es decir, hacer coautoría sobre los diferentes documentos, evitando el tener que imprimir innecesariamente los documentos, evitando simplemente el tener que enviarlos por correo electrónico, porque recuerden que enviar un archivo por correo electrónico, pues básicamente convierte ese archivo en una segunda versión y luego cuando el correo electrónico regresa con las correcciones, pues esto básicamente es una tercera versión del archivo. Y eso, pues es básicamente desperdicio de recursos desde la perspectiva que lo que podía almacenar en 1 mega, pues termino almacenándolo en 5, 6, 7 u 8 megas dependiendo de las versiones que hayamos generado. Aquí lo que les estamos enseñando es a trabajar en la versión o en el documento que está en la ubicación definitiva para que todas las versiones queden almacenadas directamente sobre el mismo documento y que ahí podamos saber cuál fue el cambio que hizo el doctor 1, el doctor 2, el doctor 3, el doctor 4 y que una vez todos estemos seguros y todos tengamos la confirmación de que esos cambios sí se pueden desarrollar sobre el documento, pues simplemente aprobamos el documento y el documento queda como una versión definitiva, lo podemos proteger si queremos, poniéndolo para que sea solamente o para que quede disponible solamente en modo de lectura y que desde ese momento pues ya el documento sea inmodificable. Eso también lo podemos hacer a través de este tipo de herramientas. Bien. Vamos entonces ya directamente a nuestra herramienta de Office 365. Vamos a, voy a quitar un momento la cámara para que nos dé un poquito más de espacio. Lo primero que hacemos es que desde un navegador, desde un navegador de Internet, accedemos a la página portal.office.com. Yo recomiendo siempre que si ustedes no están en un equipo de uso regular, abran siempre una ventana de incógnito o una ventana de InPrivate si están manejando las herramientas a través del Edge. Llaman directamente la dirección portal.office.com y una vez llaman ustedes esta dirección, aparece una caja de autenticación en donde van a tener que poner las credenciales, ¿sí?, que se componen básicamente de su dirección de correo electrónico de la rama judicial. Entiendo yo que la mayoría de participantes de esta conferencia es externo. Algunos de ustedes pues tendrán servicios también de Office 365 a los que no tienen y si cuentan con una credencial, por ejemplo, de Outlook o una credencial de Hotmail, para los que somos un poco más viejitos, van a poder también tener acceso a este tipo de herramientas, pero de una manera o con un licenciamiento más limitado que el que cuenta la rama judicial. Pero, por ejemplo, yo voy a iniciar sesión aquí, por ejemplo, con mi cuenta de Hotmail, para que ustedes se den cuenta que también pueden tener acceso a este tipo de herramientas utilizando precisamente esa cuenta de correo. Cuando ustedes se loguean a sus herramientas, a su cuenta de Outlook, a su cuenta de Hotmail, se van a dar cuenta de que llegan a la plataforma y que tienen ya con un set de herramientas básicas, como lo son el Outlook, que soporta todos sus servicios de correo electrónico, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, que lo pueden trabajar de manera online. Cuando ya accedemos directamente sobre la plataforma de la rama judicial y dense cuenta de que acá, digamos que tengo como identificación, cuando yo ya estoy dentro del portal de Office 365 de la rama judicial,
pues ya tengo una personalización diferente y tengo un número de herramientas diferente a las cuales puedo tener acceso. Reitero que las herramientas de Office 365, ¿sí?, están para el uso de una manera empresarial, como lo tiene contratado hoy en día la rama judicial, pero también tienen ambientes gratuitos desde los cuales ustedes también pueden llegar a tener acceso. No a las herramientas de la rama judicial, porque las herramientas de la rama judicial son exclusivas para ellos y solamente van a poder acceder a ellas a través de una cuenta de correo electrónico de la rama judicial. En este caso, mi cuenta de la rama judicial es office365@zendoc.ramajudicial, que es la credencial que tengo yo en este momento y que me da el aval para poder acceder a estas herramientas. Bien, hablemos un poco de lo que son las herramientas de Office 365 y para qué se utilizan. Entonces tenemos varios tipos de herramientas acá. Las primeras son las que me permiten generación de contenido. ¿Con qué herramientas puedo yo generar contenido en Office 365? Puedo generar contenidos con Word, ¿sí? Con Word, como lo conocemos, tiene varias maneras de uso. Esta es la manera online, que es básicamente la herramienta de Word, la que conocemos en el Office, que podemos instalar en nuestros computadores también, pero corriendo directamente sobre una página web. Entonces yo desde esta herramienta puedo crear documentos así como lo hago yo hoy en día dentro de la aplicación que tengo instalada dentro de mi equipo, a la cual accedo aquí por las herramientas, y que puedo llegar acá buscándolo directamente sobre las herramientas que tengo instaladas dentro de mi equipo. Por aquí está el Word, ¿sí? Cuando yo tengo la herramienta instalada en mi escritorio, ¿sí?, y ejecuto esa herramienta directamente desde mi equipo, a eso es a lo que yo llamo, ¿sí?, un uso de la herramienta de escritorio, ¿sí? Entonces miren que la herramienta de Word tiene tres tipos de usos, o la mayoría de las herramientas de Office y de Microsoft Office tienen tres tipos de uso. El primero es a través de lo que conocemos como la herramienta de escritorio, es decir, con la herramienta instalada dentro de nuestro computador. El segundo uso que le puedo dar es a través de la herramienta online, ¿sí? Y a través de esta herramienta online yo puedo acceder no solo desde mi cuenta de la rama judicial, sino que miren que en mi cuenta de Hotmail, miren que aquí está mi cuenta de Hotmail, yo también puedo tener, ¿sí?, o puedo desarrollar un nuevo documento en Word online, ¿sí? Entonces ya, por ejemplo, se acabaron las excusas de que no tengo Word instalado, ¿sí? Porque si se dan cuenta, no necesito tener el Word instalado, ¿sí? Yo simplemente me conecto a Internet, ingreso al portal de Office y puedo abrir un nuevo documento directamente desde el Word Online. Esa es una funcionalidad excelente que nos ofrecen las herramientas de Office 365 y que nos permite utilizar todos los servicios de Office directamente desde una página web. Esto lo puedo hacer tanto para Word como para Excel, ¿sí?, como para PowerPoint también. Entonces, puedo desarrollar o una hoja de texto, una hoja de cálculo o simplemente una presentación directamente en una página web sin necesidad de tener el programa instalado. Bien. Otra de las aplicaciones para la generación de contenidos es OneNote. ¿Y qué es OneNote? OneNote es una aplicación que básicamente me permite generar bloques de notas como si fueran cuadernos de trabajo, ¿sí? Pero ¿cuál es la funcionalidad principal? Que todo esto está quedando directamente almacenado en la nube, ¿sí? Y cuando yo tengo estos cuadernos o estas notas directamente desarrolladas en la nube, pues yo puedo tener acceso a estos documentos desde cualquier dispositivo e incluso puedo tener y puedo utilizar varios dispositivos dentro de la misma nota. Pero esta herramienta me ofrece otras posibilidades mucho más, un poco superiores. Y es que en estas notas, como yo lo puedo utilizar directamente desde el celular, yo puedo insertar, por ejemplo, una grabación de la reunión. Entonces, esta reunión, yo puedo comenzar a grabar un audio, puedo insertar un audio dentro de esta grabación y a medida que yo estoy desarrollando un audio, vamos a generar aquí una nueva página de ejemplo,
y a medida que el audio se vaya desarrollando, que si yo lo voy grabando, pero a medida que yo voy grabando ese audio, ¿sí? Cuando yo voy escribiendo las palabras que voy desarrollando, yo voy, por ejemplo, atendiendo la reunión y a medida que se va grabando la reunión, yo digo, aquí hay un concepto de colaboración o más adelante digo que hay un concepto de herramientas y voy tomando notas. En la medida que yo voy tomando esas notas, él me va vinculando esas palabras que yo voy escribiendo con la grabación que realizo. Y posteriormente a que termine la reunión, pues yo simplemente vengo acá y enfrente de la palabra se posiciona un símbolo como de play. Voy a parar ya la grabación, voy a detenerla. Y a medida que yo voy viendo las palabras, yo simplemente puedo reproducir el audio en el momento justo en el que yo escribí esa palabra. Entonces, si se dan cuenta, se vincula, no sé si lo logran ver, pero cuando yo me paro directamente sobre una palabra, sale el triangulito de play al frente. Eso lo que hace es que me lleva al momento justo en el que yo dije esa palabra durante el audio. Entonces me permite, digamos, que también tener ahí un poco de organización sobre ese audio que estoy grabando. Una vez se termina de procesar el audio, yo voy a poder simplemente guardar ese audio en un formato digital de audio como es MP3, o si es un video, porque también puedo poner a grabar videos, también me lo graba en MP4. Y puedo tener acceso, por ejemplo, es usual en mis proyectos, yo lo que hago es que accedo a través de mi celular, ¿sí? Obviamente pido permiso de grabar la reunión y accedo desde mi celular, pero desde mi computador y pongo a grabar la reunión, pero desde mi computador voy llevando las notas, ¿sí? Como hago esta operación en la misma nota, es decir, accedo a la misma nota tanto en mi celular como en mi computador, ¿sí? Eso me permite llevar las notas y llevar el audio en ese mismo archivo. Bien, ¿qué otras herramientas tenemos para la generación de contenidos? Tenemos herramientas como por ejemplo Sway, que está por acá abajo. Cuando ustedes no encuentren directamente las herramientas en su primer despliegue, ¿sí? Le dan más opciones y ya van a ver el resto de aplicaciones a las que tienen derecho. Hay una aplicación que se llama Sway, que también nos permite, es una herramienta muy similar a PowerPoint, pero es una herramienta enfocada para crear historias, para crear informes interactivos y crear historias personales, ¿sí? Entonces digamos que tiene un formato, ¿sí? Que nos permite desarrollar esos contenidos de una manera más amigable que lo que nos permite hoy en día PowerPoint. Y esas son básicamente las herramientas que tenemos en este momento disponibles para lo que es la generación de contenidos. ¿Cuáles son las otras herramientas de las que disponemos? Entonces, hablamos, por ejemplo, de Outlook, ¿sí? ¿Qué es Outlook? Outlook es la herramienta con la que básicamente nos permite leer nuestro correo electrónico, pero no solamente nuestro correo electrónico, sino que nos permite tener acceso a nuestro calendario y nos permite tener acceso a nuestros contactos y nos permite tener acceso a las tareas, que también es otro factor fundamental para trabajar dentro de nuestros ambientes colaborativos. Entonces, desde acá yo puedo generar, por ejemplo, nuevos contactos, ¿sí? Que me van a servir cuando yo creo aquí un nuevo contacto, pues ese contacto va a quedar solamente disponible para mí, pero yo también tengo toda una lista de contactos de manera corporativa. Yo puedo buscar aquí cualquier tipo de contacto que tenga en este momento, ¿sí? O que exista y que esté creado en este momento dentro de la rama judicial, por ejemplo, los juzgados. Ya no me tengo que aprender esos nombres de los juzgados, por ejemplo, miren el juzgado 53 Civil Municipal de Bogotá, la dirección de correo es CMPL53BT, ¿sí? Y es probable pues que yo no me quede tan fácil aprenderme esa dirección de correo electrónico, sino que simplemente yo voy a buscar directamente el nombre de esa persona dentro del listado, ¿sí? Por ejemplo, voy a ubicar, aquí está el ingeniero Kitson, que nos colabora con estos temas en la rama judicial, en la escuela judicial, con los temas de tecnología, y así puedo buscar a todos y cada uno de los funcionarios que hoy en día existe dentro del directorio activo de la rama judicial. Eso es un valor importante a la hora de organizarnos en el tema, en el momento de enviar correos. Puedo también
además de leer correos, puedo simplemente organizar mis correos, puedo generar nuevas reglas de correo que me permitan que filtrar los correos que vienen directamente desde una persona o filtrar los correos, por ejemplo, por alguna temática específica para que se copien directamente dentro de una de las carpetas de mi bandeja de entrada. Esas son funciones adicionales que puedo lograr a través de estas herramientas que tiene previstas la plataforma de Office 365 para mí. Y aquí es un punto en donde nosotros o las mismas herramientas ya comienzan a utilizar, por ejemplo, algoritmos de inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando yo voy a generar aquí un nuevo mensaje, ya en este punto, con el simple hecho de hacer un clic, él utiliza algoritmos de inteligencia artificial para entregarme los contactos con los que yo regularmente me escribo comunicaciones, ¿sí? Entonces él me pone aquí ya una lista corta de las personas con las cuales yo he estado recientemente interactuando para que no las tenga que buscar, o simplemente escribiendo algunas letras, ¿sí?, del nombre. Él ya utiliza algoritmos que finalmente van a hacer una consulta y me generan la información o me generan propuestas de información para lo que yo finalmente necesito. Esto ya es inteligencia artificial aplicada al uso de las herramientas que tenemos nosotros ya en este momento dentro de la rama judicial. Hablemos entonces un poco ya de lo que son el resto de nuestras herramientas. Tenemos entonces el Outlook, ¿sí?, que ya vimos que nos sirve para contactos, correo electrónico, calendario y personas. Tenemos la herramienta de OneDrive. La herramienta de OneDrive es la herramienta en donde nosotros vamos a almacenar los contenidos a los que solamente yo debo tener acceso. Entonces, en esta carpeta de OneDrive están todos los archivos que yo solamente o que son privados, ¿sí? Pero van a conservarse privados hasta el momento en el que yo requiero compartirlos con alguien más, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, yo acá tengo la mayoría de mis contenidos están privados, pero hay cierto tipo de contenidos que yo ya he compartido con otras personas. Y cuando yo voy directamente a ese recurso, ¿sí?, y veo la información de ese recurso que tengo, yo voy a poder ver acá quiénes son las personas que tienen acceso a esa información, con qué otras personas he compartido esos recursos y puedo administrar los accesos que le he dado a esos recursos. Y si finalmente el recurso está privado, pues yo simplemente identifico el logo de compartir, que lo tengo acá, este es el botón de compartir, o simplemente vengo al botón de la parte superior, o simplemente selecciono los 3 puntos de las acciones, le doy compartir y desde acá yo ya puedo comenzar a compartir mis archivos. Y esto es un factor fundamental en los ambientes de colaboración, que es la manera como yo quiero compartir mis contenidos. Entonces, si se dan cuenta aquí en la herramienta de OneDrive, ya vamos a ver que para las otras herramientas de almacenamiento no voy a tener disponibles todas estas opciones, pero aquí en OneDrive tengo estas 4 maneras de compartir contenido. La primera es que cualquier persona, ¿sí?, que tenga el vínculo lo va a poder acceder. Si yo selecciono esta opción, le digo aplicar y simplemente pongo aquí un correo electrónico externo a la rama judicial, ¿sí?, yo voy a poder compartir ese contenido. Pero resulta que si el señor bequinto@codenco comparte ese vínculo que le va a llegar con alguien más, esa otra persona también va a poder abrir ese contenido, porque la manera como compartí ese archivo o ese vínculo es que cualquier persona que tenga el vínculo lo puede ver. Y esa no es una de las opciones recomendadas que tenemos en la rama judicial. Siempre les solicitamos, ¿sí?, a los funcionarios que compartan con alguna de las otras opciones. Por ejemplo, si solamente las personas del Consejo Superior de la Judicatura, es decir, todos los funcionarios de la rama judicial, deben tener acceso, pues que lo compartan para que cualquier persona que tenga una cuenta de la rama judicial pueda ver el acceso, si es un acceso público a la rama judicial. O, por ejemplo, si yo necesito darle acceso a otras personas, ¿sí?, pues lo primero que tengo es que adicionar
¿sí?, en las características de ese archivo de la persona y luego seleccionar las personas que tienen acceso para generar mi vínculo. Pero también lo que puedo hacer es darle acceso solamente a personas determinadas, que es la mejor alternativa porque de esa manera yo controlo específicamente quién puede tener acceso y quién no a mi archivo. Y es claro que esa opción siempre va a partir de una opción en donde solamente me permite ver el archivo, pero si yo necesito que esa persona pueda editar el archivo, pues también le puedo dar ese tipo de permisos. Entonces miren que para cada una de las opciones se establecen también otro tipo de configuraciones. Por ejemplo, si yo insisto en que ese archivo debe ser consultado por cualquier persona que tenga el vínculo, pues simplemente debo bloquear que no se pueda editar, pero adicionalmente puedo extender una fecha de expiración de esa información. Es decir, yo le digo, voy a compartir esa información, pero solamente el vínculo va a estar disponible para el viernes 22 de mayo, pero adicionalmente, como quiero controlar el acceso, entonces le pongo una contraseña para el acceso al archivo. Y miren que también hay otro algoritmo aquí de inteligencia que me indica cómo es la seguridad de la contraseña que ingresé. Y obviamente si yo pongo solo números o si yo pongo, por ejemplo, solo letras, ¿sí?, él me va a decir que la seguridad es débil, pero si yo combino, por ejemplo, letras, adicionalmente números, le pongo una letra en mayúscula y adicionalmente le pongo un carácter especial, él ya me comienza a indicar que la seguridad o el nivel de seguridad de la contraseña que yo uso sube de nivel. Bien, una vez selecciono cuál es el tipo de vínculo que yo quiero o la manera como yo quiero compartir esa información, simplemente aplico esa seguridad, pongo el nombre, la dirección de correo electrónico con la que yo quiero compartir ese archivo, ¿sí? Agrego un mensaje de presentación, como por ejemplo cordial saludo. Cordial saludo. Adjunto el vínculo al archivo solicitado y simplemente le envío, ¿sí?, ese vínculo. Esto le va a enviar un correo electrónico a la persona con la que yo compartí ese contenido, es decir, puede ser cualquiera de ustedes que nos está en este momento escuchando dentro de esta charla. Voy a ir a abrir mi correo electrónico también en mi herramienta para mostrarles cómo nos llega ese correo electrónico, acá a nuestro Outlook. Y a su correo electrónico, pues básicamente ya no le va a llegar el archivo, no le va a llegar el documento en Word, no le va a llegar el documento en Excel, ¿sí?, sino que le llega un correo indicándole que le han dado acceso, ¿sí?, que Microsoft o que Office 365 ha compartido una carpeta con usted, ¿sí? Y en ese punto le da la posibilidad de acceder directamente a los archivos que tiene usted en este momento dentro de esa carpeta con las características de seguridad que finalmente usted le ha dado en el correo. Y aquí le dice, miren, he compartido el vínculo con un solicitado, es el mismo mensaje que nosotros le pusimos, me da el acceso a la carpeta y me dice que este vínculo solo funciona con los destinatarios directos de este mensaje. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo básicamente le reenvío este correo a alguien más, esa persona no va a poder abrir ese archivo porque este archivo solamente funciona para bekint@coem.co, que fue la dirección a la que yo originalmente lo envié. Bien. Con el ejercicio de las herramientas de trabajo colaborativo con las que contamos en este momento en la rama judicial, tenemos la herramienta de SharePoint. La herramienta de SharePoint es una herramienta que nos permite la generación de bibliotecas o la creación de bibliotecas con un ambiente de página web. Aquí tenemos, les voy a mostrar un sitio que tenemos que se llama el Módulo Digital de Aprendizaje, en donde nosotros publicamos no solo
unas páginas en donde entregamos los conceptos de los casos de uso que anteriormente les comenté, como son la identidad digital, el estante digital de procesos, la ponencia digital, que son páginas a las que tienen acceso todos los funcionarios de la rama judicial, sino que adicionalmente puedo tener bibliotecas de documentos. Entonces yo acá puedo tener estantes de documentos en donde publico, ¿sí? A manera de biblioteca, toda la información que yo quiera publicar acá. Entonces aquí, para el servicio de los funcionarios judiciales, están todas las cartillas a través de las cuales explicamos los diferentes conceptos, ¿sí? De mi identidad digital y de todos y cada uno de los casos de uso que hemos venido desarrollando con todos los funcionarios de la rama. Y si se dan cuenta, es como una página web interna a la que yo solamente pueden tener acceso los funcionarios de la rama judicial. Y aquí puedo yo publicar, además de estos contenidos, puedo publicar otros tipos de contenidos como son videos o como son enlaces externos a cursos, por ejemplo, que tenemos previstos con el fabricante para que los usuarios puedan tener acceso a una información más especializada en términos de lo que son las herramientas. Bien, y viene la herramienta que es básicamente, digamos que la herramienta más importante en términos de lo que tiene que ver con nuestro trabajo colaborativo, que es básicamente Teams. Y Teams es la herramienta en donde los usuarios básicamente concentran los esfuerzos para establecer lo que es su funcionalidad como grupo. Entonces, ¿qué y en qué consiste nuestra herramienta de Microsoft Teams? Nuestra herramienta de Microsoft Teams, como su nombre lo indica, pues es una herramienta a través de la cual yo puedo generar grupos. Y dentro de estos grupos o dentro de estos equipos de trabajo, ¿sí? Para cada uno de ellos, yo lo que hago es básicamente administrar la información que pueda llegar a tener en este grupo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo mi grupo que se llama mi equipo que se llama Líderes de Justicia Digital, que es uno de los equipos principales sobre los que hemos desarrollado cierto tipo de contenidos dentro de la rama judicial. Y en este equipo, ¿sí? Pues yo puedo administrar a mi equipo y puedo ir sumando miembros. Por ejemplo, este es un equipo que tiene ya 833 miembros, 836 porque se suma con 3 propietarios. Y dentro de estos equipos yo puedo establecer unos canales de información y dentro de estos canales de información yo voy a tener unos archivos, ¿sí? O una carpeta que será otro almacenamiento, otro espacio de almacenamiento en donde yo puedo entregar o puedo compartir información. Todos los archivos que yo tengo aquí dentro de esta carpeta van a estar disponibles para todos y cada uno de los miembros, ¿sí? Que tiene mi grupo en este momento. Y desde esa perspectiva es como hemos construido la ruta de almacenamiento correcta para cada uno de los archivos que se trabajan en la rama judicial. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi grupo que se llama despacho, es decir, que tiene como miembros todas las personas que pertenecen a ese despacho, pues el sitio en donde yo publicaré los archivos para que todas las personas del despacho tengan acceso a esa información, pues será mi carpeta de archivos de aquí del team. Y ya cuando yo publique un contenido ahí, pues todas las personas del grupo van a poder tener acceso a ellas. Pero si yo, por ejemplo, necesito publicar un archivo al que puede tener acceso cualquier persona en la rama judicial, pues básicamente me vengo para mi herramienta de SharePoint, ¿sí? Para mi herramienta de SharePoint y dentro de una de estas carpetas a las que yo tengo acceso, dependiendo del tipo de información que yo vaya a publicar, pues pongo ese archivo directamente sobre esa carpeta y le doy permisos a las otras personas para que lo hagan. Pero, por ejemplo, si yo necesito generar o poner esa información en un sitio en donde tenga que exponerlo o simplemente para mí o tenga que exponerlo a personas fuera de la rama judicial, pues lo voy a poner aquí dentro de mi OneDrive, ¿sí? Que me permite compartir información con personas externas a la rama judicial. Bien, ya estamos cerquita a cumplir el tiempo. Quisiera dejar un espacio para las preguntas y para responder preguntas a los funcionarios.
Como conclusión, la primera conclusión es que ya los funcionarios de la rama judicial tienen, digamos que tienen los conceptos de identidad digital, de estante digital de procesos y los conceptos de colaboración suficientes para poder establecer el repositorio de información correcta en donde deben poner sus archivos para poderlos compartir con las personas correctas, logrando así llegar a los beneficios que este tipo de plataformas de colaboración pueden ofrecerles, como la seguridad de la información y la mejora en esos procesos administrativos que desarrollan a través de estas herramientas. Muchísimas gracias, ingeniero Kitson. Si me regala algunas de las preguntas que tengamos en este momento. Buenas tardes, estimada audiencia. La primera pregunta es, ¿quién garantiza la seguridad de los activos de información? Muchísimas gracias por la pregunta. Bien, hay tres niveles de seguridad en torno a los activos de información de la rama judicial. El primer nivel de seguridad que existe es el nivel de seguridad a través de la identidad del funcionario. Es decir, para todos los archivos que se publiquen directamente en la nube, se requiere poseer una identidad y con esa identidad, digamos que ya hay un primer nivel de seguridad, que es que no todo el mundo puede acceder a este portal de Office 365. Segundo, con mis credenciales yo solamente puedo acceder a mi información o a la información que se ha compartido conmigo, ¿sí? Entonces ahí ya hay un segundo aspecto de seguridad y es con quién tengo yo compartida mi información, ¿sí? Nadie puede tener acceso a mi OneDrive a menos de que yo le haya dado permiso para hacerlo. Y cuando hablamos de nadie, ni siquiera los administradores de la plataforma pueden tener acceso a esa información de manera directa, ¿sí? Solamente a través de protocolos de administración controlados y que dan una traza directa en los sistemas de auditoría, el administrador podría reasignar los permisos de una carpeta. Y finalmente, toda la plataforma de Office 365 pues está asegurada por todo lo que tiene que ver con la seguridad perimetral de los servidores en los que está ubicada, ¿sí? En los que Microsoft pues invierte una cantidad considerable de dinero y cumple con todas las normativas existentes a nivel de seguridad de la información y de protección digamos que de la Directiva General de Protección de Datos. Otra pregunta es, ¿qué funcionalidad podrían tener estas herramientas, por ejemplo, para los abogados litigantes dentro de la rama judicial? Bien, tenemos casos de algunos despachos que ya digamos que ya tienen bastante desarrollados sus conceptos de digitalización de procesos en los que, por ejemplo, comparten todo lo que es la información pública del proceso directamente desde un OneDrive. Entonces, es el caso de algunos juzgados en donde solicitan el aval directo a las partes involucradas en el proceso para compartir información de manera digital, solicitan solicitan el permiso, el aval para extender a una dirección de correo electrónico específica y compartirle la información del proceso. ¿Qué han logrado estos despachos? Por ejemplo, la descongestión de la baranda, ¿sí? Los abogados no necesitan acercarse al despacho o a la baranda del despacho para poder solicitar la copia de las audiencias o el acceso a las actas o el acceso a la transcripción de las audiencias, sino que simplemente a través de un vínculo le comparten esta información y obviamente el despacho deja una traza y deja un control del acceso que ha tenido esa persona o esa parte directamente a cada uno de los activos de información, ¿sí? Digamos que es una medida importante precisamente en estos tiempos de aislamiento que puede o que ofrece soluciones para los despachos y para los otros actores
externos a la rama judicial de poder seguir desarrollando las actividades. Tenemos también herramientas a través de los cuales, y en la rama judicial, específicamente el CENDOC, provee herramientas de videoconferencia a través de las cuales se pueden desarrollar audiencias virtuales. A través de estas mismas herramientas, ya cuando no se tiene la posibilidad de desplazar a las personas del CENDOC para establecer esas audiencias virtuales desde los dispositivos con las que se ofrecen, también tenemos alternativas usando las herramientas de colaboración para poder desarrollar esas actividades. Espero haber respondido su pregunta. La siguiente, ingeniero. Bueno, la última pregunta es, ¿puede recordar cuál es la herramienta para grabar y hacer las notas para la grabación? Y si Office 365 permite transcribir audiencias, por ejemplo, testimonios. Sí, señor. La respondo en las dos partes. La primera es desde dónde podemos grabar y hacer y digamos que llevar notas de las audiencias. Entonces, lo primero es para llevar notas y tener organizadas todas las notas, la herramienta que recomendamos es el OneNote. Sin embargo, ¿sí? Y desafortunadamente por el tiempo, pues no logramos completar nuestro ejercicio, pero aquí mismo en nuestra herramienta de Teams, ¿sí? Nosotros podemos para cada una de las reuniones que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, cada chat genera, digamos, cada chat de una reunión, hablemos, por ejemplo, de esta reunión que se llama Sala Digital de Formación, me permite tomar notas de la reunión y cuando yo tomo estas notas de la reunión, esas notas me quedan de manera automática en mi OneNote, ¿sí? Todo está conectado con todo, todas las herramientas se conectan, pero adicionalmente cuando yo termino este tipo de reuniones, yo puedo estar grabando la reunión y cuando yo grabo esa reunión, posteriormente la puedo pasar a la herramienta que se llama Microsoft Stream y dentro de la herramienta de Microsoft Stream, ¿sí? Yo puedo generar de manera automática la transcripción de esos videos, porque no lo hablemos específicamente, esto no sirve solo para audiencias, sino para cualquier tipo de reunión, de cualquier tipo de reunión en la que yo sostenga. Entonces, esas reuniones se pueden transcribir de manera automática y se generan, incluso puedo generar no solo transcripciones, sino que también puedo generar traducciones a varios idiomas de esa transcripción. Ingeniero, sí, señor. Otra pregunta, por favor. Otras preguntas. Perfecto. Pregunta el amable auditorio, ¿cuándo estarán habilitados en los juzgados del país esta plataforma de Microsoft Office 365? Los juzgados del país en este momento ya cuentan con las herramientas de Office 365 desde hace aproximadamente un año. Este proyecto lo venimos desarrollando desde hace aproximadamente un año largo, ¿sí? Y hemos venido desarrollando las actividades de uso y adopción en los diferentes despachos, no solo a nivel Bogotá, sino a nivel seccional. Otra pregunta, ingeniero. ¿Qué ocurre si se va la energía y por ende se pierde la conexión a Internet cuando se está surtiendo una audiencia? Perfecto. Bueno, lo primero es que la grabación de la audiencia y el desarrollo de la audiencia está sujeto no solamente al suministro eléctrico, sino adicionalmente al suministro de Internet. Entonces, no hablemos solamente de que se fue la luz. ¿Sí? Si se va la luz, lo primero es que se va a Internet y si se va a Internet, pues se interrumpe la audiencia porque todas estas herramientas necesitan de una conectividad a Internet para poder hacer uso de ellas, ¿sí? Los principales impactos es pues, que obviamente se interrumpe el servicio, ¿sí? Ya no está habilitada la conexión entre las partes para que se pueda seguir desarrollando la audiencia, ¿sí? Pero a nivel de lo que son las grabaciones, la grabación queda hasta ese segundo en el que finalmente se interrumpió la conexión a Internet, ¿sí? Hasta ese momento queda grabada la audiencia.
y se va a procesar la grabación específicamente hasta ese momento, porque todo lo que yo estoy haciendo cuando trabajo directamente sobre las herramientas, ¿sí? Está quedando almacenado, está quedando guardado, ¿sí? En el mismo momento en el que yo lo voy haciendo. Si yo estoy desarrollando un documento en Word en el que estoy trabajando directamente sobre la nube, ¿sí? Todo lo que yo voy escribiendo en el documento va quedando guardado de manera automática. Es decir, se fue la luz, yo no perdí trabajo, porque todo lo que yo iba escribiendo está quedando guardado de manera automática. Es más, yo no veo aquí botón de guardar. ¿Por qué no vemos botón de guardar? Porque miren lo que pasa aquí arriba cuando yo escribo una palabra. Si se dan cuenta, siempre todo lo que yo voy escribiendo se va guardando de manera automática. ¿Hay más preguntas, ingeniero? La última pregunta. ¿Los archivos tienen una trazabilidad de cada edición? Sí, señor. En cada uno de los ambientes que tengo en los que puedo poner archivos, por ejemplo, le hace SharePoint o le hace OneDrive, yo dispongo dentro de estas acciones, ¿sí? De una manera en la que yo puedo ver el historial de versiones que ha tenido ese archivo y puedo ver, ¿sí? En qué fecha y quién fue el que realizó la modificación de ese archivo y en qué momento. Voy a tomar no sé, un documento por acá que pueda llegar a tener más personas para que logremos ver, un poco mejor este. Miren, acá, por ejemplo, se han generado 3 versiones de este documento que se han modificado en diferentes momentos. Yo puedo ver los tamaños del archivo que se ha generado, pero adicionalmente yo podría ver, por ejemplo, la versión 1, ¿sí? Si yo le doy clic acá, yo voy y miro la versión 1 de ese documento, es decir, me puedo devolver a esa versión. Y si yo en determinado momento veo que esa versión 1 es la versión correcta, pues yo simplemente le puedo decir restaurar, él me pone o me genera la versión 4 del documento y restaura esa primera versión en esa versión del documento. Eso lo puedo hacer para cualquier documento que tengo en este momento disponible en la nube. Y no solamente eso, sino que si yo por error o por algún tema borro el documento, ¿sí? Y lo elimino, tengo la disponibilidad de una papelera de reciclaje en donde yo voy a ir a poder recuperar ese archivo, ¿sí? Y dado que dentro de la rama judicial, con el licenciamiento adquirido por la rama judicial, hay un add-on o hay una funcionalidad adicional que se llama retención legal de documentos, ¿sí? En estos ambientes todo está respaldado para que nada de lo que se borre definitivamente, ¿sí? Entonces todo deja una traza, todo deja un registro, cada documento está versionado y está identificado quién fue el que accedió al documento, quién tuvo acceso, cuál fue la modificación que realizó, pero si aún así el documento se borra, yo puedo venir y recuperar desde mi papelera de reciclaje ese archivo. Pero resulta que si yo lo borré también de la papelera de reciclaje, voy a poder venir aquí a esta segunda papelera de reciclaje para poder recuperarlo. Y si lo borré de la segunda papelera de reciclaje, pues le puedo solicitar a mi administrador de Office 365 en la rama judicial que me restaure el backup de ese repositorio de información el archivo que pude haber borrado. Bueno, creo que ya se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias a la Escuela Judicial. Le cedo la palabra a la doctora Mari. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento a cualquier inquietud adicional que puedan llegar a tener. Muchísimas gracias. A usted muchas gracias, ingeniero Víctor Hugo Quintero. Ha sido excelente su explicación acerca de la utilización de estas herramientas colaborativas de Office 365. Como usted lo mencionaba, todas las herramientas están ahí, pero lo importante es que las personas nos podamos transformar para transformar la rama judicial. Y el único camino, el único vehículo para hacerlo es a través de la capacitación idónea y con calidad como la que está brindando el Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Así que, muy importante, lo seguiremos invitando, ingeniero Víctor Hugo Quintero,
muy interesante estas explicaciones que sin duda van a contribuir definitivamente a mejorar la gestión judicial y administrativa en los despachos judiciales. A toda la audiencia que está constituida por 3.837 personas que nos han seguido a esta importante capacitación, muchas gracias. En un tema tan importante, tan relevante para los abogados litigantes, para los defensores públicos que interactúan en el sector justicia, precisamente en ese gran servicio de administración de justicia. A continuación, ustedes tendrán en pantalla los códigos QR para el registro de asistencia y evaluación de la actividad. Un agradecimiento también al grupo de apoyo de la Escuela Judicial que hacen posible esta transmisión. Mil gracias, una feliz tarde para todos y para todas.